Saludos, mi nombre es Abril Camacho y en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre carga trifásica y medición de potencia, una asignación para la asignatura de electricidad industrial. Para la resolución del ejercicio debemos tener el enunciado, el cual dice: determinar la potencia compleja transmitida a la carga trifásica de un circuito conectado Y a Y 4 hilos. Los voltajes de fase de la fuente conectada a Y son, y nos dan los voltajes. Para A tenemos 110 0 grados en voltios RMS, para B tenemos 110 voltios pero en menos 120 grados, y para C tenemos 110 voltios a 120 grados. Y también el ejercicio nos da las impedancias de carga, las cuales aparecen en pantalla en este momento. Ellas están en números complejos que tienen su parte real y su parte imaginaria. Para resolver el ejercicio necesitamos construir el circuito, que es el que aparece a continuación. Y vamos a analizar cada una de sus partes y a dar las razones de por qué se construyó de esta manera. Sin embargo, primero vamos a señalar una serie de conceptos los cuales van a ser utilizados como el lenguaje para poder referirnos a las partes del circuito y a sus elementos. Floyd en 2007 señala que el voltaje de fase es el voltaje entre los devanados del generador, que las corrientes de fase son las corrientes a través de los devanados. Por su parte, las corrientes de línea son las corrientes que conectan los devanados del generador a la carga, y los voltajes entre las líneas se llaman voltajes de línea. El sistema solicitado es un circuito de 4 hilos, es decir, que está conectado de Y a Y. Vamos a tener una línea A, B y C, y vamos a utilizar una línea denotada como neutro, que está aquí con la letra N. Es esta roja que aparece en pantalla. Los voltajes fasoriales, por su parte, siempre son positivos en el extremo del terminal del devanado y negativos en el punto neutro, así como se señala en el dibujo. Según Sadicus en el 2013, si las tensiones de fase son de igual magnitud y frecuencia y además están desfasadas entre sí 120 grados, las tensiones de fase están balanceadas. Es el caso de nuestro circuito, ya que todas tienen 120 voltios y el voltaje de A se adelanta 120 grados al voltaje de B y a su vez 120 grados al voltaje de C, como se muestra aquí en la imagen. Además, la secuencia es positiva. ¿Por qué decimos esto? Porque la secuencia es A, B, C o secuencia positiva. Además, nuestro circuito está conectado de Y a Y y la magnitud de cada corriente de línea es igual a la corriente de fase correspondiente en el circuito si está conectado de Y a Y. Es decir, para nuestro circuito la intensidad de línea va a ser igual a la intensidad de fase en cada línea. Es decir, la intensidad de línea de C va a ser igual a la intensidad de fase de C, y así igual para A y para B. Sin embargo, en el neutro la intensidad va a ser distinta de cero. En cuanto a las cargas, el autor antes mencionado también señala que la carga balanceada es aquella en la que las impedancias de fase son iguales en magnitud y en fase. En nuestro ejercicio esto no ocurre, vemos que las impedancias todas son distintas, por lo tanto decimos que la carga está desbalanceada. A continuación vamos a calcular las expresiones polares de las cargas fasoriales. Para la impedancia de A tenemos que son 50 más J80 ohmios. Esto es igual a 94,34 a 50 grados ohmios. Esto es debido a que tomamos la parte real y la parte imaginaria, cada una elevado al cuadrado, se suman y se saca la raíz de esto. Eso nos da la magnitud. Y el ángulo lo vamos a sacar usando arco tangente de 80 sobre 50. Nos da 57,99 grados, lo aproximamos a 58 grados. Realizamos el mismo procedimiento con B y con C para obtener los valores de las impedancias. Ya planteado el circuito y sus características, el ejercicio nos solicita la potencia compleja transmitida a la carga trifásica en un circuito Y a Y de 4 hilos. Por lo tanto, debemos realizar algunas definiciones sobre la potencia para continuar con la resolución. Entonces, la potencia compleja es el producto del fasor de la tensión RMS y el conjugado complejo del fasor de la corriente RMS, y su fórmula es la siguiente.
S, que es potencia compleja, es igual a P más JQ. Como variable compleja, su parte real está representada por la potencia real y su parte imaginaria por la potencia reactiva, que está denotada como Q. También tenemos la potencia aparente, que está denotada con una S, pero si nos damos cuenta, esta es más delgada y en cursiva. S, o la potencia aparente, es la potencia total que debe entregar el generador y su unidad de medida es el voltaje ampere. Su fórmula para calcularla es S es igual a voltio al voltaje por la intensidad. Como se vio, para poder calcular la potencia compleja vamos a necesitar la potencia aparente, la potencia real y la potencia reactiva. Entonces, la potencia real, denotada como P, es la potencia promedio expresada en vatios, o W, suministrada a una carga. Es la única potencia que es útil. La fórmula para calcularla es P es igual a S, potencia aparente, del coseno de tita, donde tita es el ángulo de la impedancia y como mencionamos, S en este caso es la potencia aparente. La potencia reactiva, denotada como Q, es una medida de intercambio de energía entre la fuente y la parte reactiva de la carga. Se expresa en voltios ampere. Esto no produce trabajo, esta se consume para crear y mantener el flujo magnético. La fórmula para calcularla es Q es igual a S como potencia aparente y el seno de tita, donde tita es el ángulo de la impedancia. Como quedó demostrado en las fórmulas, para realizar los cálculos de la potencia es necesario calcular la intensidad, y es a nuestro beneficio en cuanto a la resolución del ejercicio que la conexión, como es de Y a Y, la intensidad de fase va a ser igual a la intensidad de línea. Por lo tanto, para calcular la intensidad vamos a usar la ley de Ohm, donde tenemos voltios sobre la impedancia, realizamos ese cálculo para A, para B y para C, y eso nos da el valor de la intensidad. Y como mencionamos, la intensidad de línea va a ser igual a la intensidad de fase. Por lo tanto, ya tendríamos los valores necesarios para comenzar a realizar los cálculos siguientes. Para determinar la potencia compleja transmitida, necesitamos entonces la potencia aparente de cada fase. Para A, para B y para C. Eso lo hacemos multiplicando el voltaje por la intensidad y eso nos da los siguientes valores. Por ejemplo, para A van a ser 127,6 voltio ampere. Ahora, para calcular la potencia real y reactiva de cada fase necesitamos, por ejemplo, P, que es la potencia real, va a ser igual a la potencia aparente de A por el coseno de tita, que son 58 grados, ya que ese es el ángulo de la impedancia de A. Eso nos da un valor de 127,6 voltio ampere por el coseno de 58. Esto es igual a 67,61 vatios. Hacemos lo mismo, pero en este caso por calculando la potencia reactiva, que en este caso vamos a usar el seno de tita. Eso nos da 108,21 voltio ampere reactivo. Una bondad que tiene hacer estos cálculos es que nosotros podemos comprobar el valor de la potencia aparente sacando el cuadrado de la potencia real más el cuadrado de la potencia aparente, lo sumamos y le sacamos la raíz cuadrada. Eso nos da 127,6 voltio ampere. Es decir, que la potencia real y la potencia reactiva sí están bien calculados en relación a la potencia aparente. Ahora, la potencia compleja de A va a ser va a ser un número complejo cuya parte real va a ser la potencia real y su parte imaginaria va a ser la potencia reactiva. En este caso nos dio 67,61 más J 108,21 voltio ampere. Los cálculos se realizan de igual manera para B y para C. En el caso de B vamos a usar un ángulo beta de 90 grados, ya que este es el ángulo de la impedancia de B, y en el caso de C vamos a usar un ángulo gamma de 14 grados, ya que este es el ángulo de la impedancia de C. Luego armamos o denotamos la potencia compleja de B y la potencia compleja de C, así como aparecen en pantalla.
Finalmente, teniendo las potencias complejas de A, B y C, la potencia compleja transmitida va a ser la suma de todas estas. Para realizar la suma, sumamos la parte real con la parte real y las partes imaginarias cada una de ellas. Entonces, la potencia compleja transmitida nos va a dar un valor de 181,13 más J 378,71 voltio ampere. Es decir, la potencia compleja transmitida a la carga trifásica de un circuito Y a Y conectado 4 hilos es de 181,13 más J 378,71 voltio ampere. El ejercicio también solicita hacer los diagramas de las tensiones de fase y de línea y de las corrientes de fase y de línea. El de las tensiones de fase ya fue mostrado anteriormente cuando se explicó la secuencia de los voltajes de fase. En cambio, para las tensiones de línea es necesario hacer un cálculo. Para calcular los voltajes de línea debemos multiplicar por raíz de 3 cada voltaje y el ángulo se le va a sumar 30 grados. Aquí en pantalla aparecen los cálculos. Y luego cuando hacemos el diagrama en comparación con las tensiones de fase, las tensiones de línea van a estar desfasadas o corridas 30 grados en relación a la otra, como aparece en la imagen a la derecha. La intensidad de fase y la de línea son iguales, ya que nuestro circuito estaba conectado de Y a Y. También habíamos dicho que la carga estaba desbalanceada, ya que las impedancias no eran las mismas. Y aquí se visualiza gráficamente que las intensidades no guardan el mismo espacio en grados entre unas y las otras. Se puede ver la intensidad de A con su magnitud y su ángulo y la intensidad de B y C. Debido a los resultados obtenidos se pueden hacer los siguientes análisis. En cuanto a las potencias reactivas Q de A y C son mayores a 0, es decir, estas son inductivas. Por el caso de B, su potencia reactiva Q es igual a 0, es decir, es resistiva. En el caso de Q, como potencia reactiva resistiva, solo hay consumo de energía real. Entonces la energía eléctrica se utiliza para realizar trabajo útil, como generar calor, movimiento o luz. En el caso de Q, de A o C, es decir, la potencia reactiva de estos dos, son potencias reactivas inductivas. Se refiere a la parte de la potencia eléctrica que se consume debido a la presencia de elementos inductivos en el circuito. Los elementos inductivos como bobinas o motores generan campos eléctricos magnéticos que almacenan energía y cuando se conectan a una fuente de alimentación, esta energía almacenada se libera y se devuelve a la red, creando una corriente que no realiza trabajo útil, sino que simplemente fluye de regreso a la fuente. Debido a esto es importante estudiar la potencia reactiva porque puede mejorarse, ya que Q también se puede visualizar como se ve en la imagen, como el cociente de la potencia real y la potencia aparente, y sirve para medir la eficiencia de su consumo eléctrico a la hora de convertir la electricidad en potencia útil. Un valor de Q alto permite una eficiente utilización de la energía, mientras que un valor bajo de Q indica una pobre utilización de la energía eléctrica. Y en el caso de tener un valor de Q bajo, es posible mejorarlo haciendo modificaciones en la instalación y componentes de nuestro sistema. Las bases teóricas utilizadas para la realización de este ejercicio se encuentran en el libro SADICU 2013, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, en su quinta edición, y el libro de Floyd, Principios de Circuitos Eléctricos, en su octava edición. Para finalizar, tenemos aquí un pensamiento de Thomas Edison, el cual dice: aquel que no decide cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida. Muchas gracias.